IU, ICV, UIA, Chara, Izquierda Plural. Tiene la palabra el señor Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Llega a esta Cámara el proyecto de ley orgánica, que es el desarrollo del pacto indecente e ilegítimo que hicieron el año pasado el Partido Popular y el Partido Socialista. Así aparece reflejado como desarrollo de ese pacto en el propio proyecto de ley orgánica. Nosotros sabemos que este proyecto de ley orgánica obedece a un único objetivo: dar confianza a los inversores, a los llamados mercados financieros. Ahora bien, nosotros entendemos que este proyecto de ley no va a dar confianza a esos inversores, por dos motivos. El primer motivo es porque esos llamados mercados, que en realidad es la suma de intereses económicos de diferentes sujetos económicos, fundamentalmente grandes empresas y grandes fortunas, son insaciables. Y en la medida que son insaciables, y como desgraciadamente ya estamos comprobando con el ascenso imparable de la prima de riesgo y el, digamos, comportamiento de todos los mercados a raíz de las propias reformas de este Gobierno, pues estos mercados no van a parar en su empeño de seguir exprimiendo a cualquier economía europea, aprovechando sus dificultades, sus fallos en la estructura económica que se corresponda. Por lo tanto, por ese lado, evidentemente, esta ley no va a conseguir que calmemos a los mercados. Pero, en segundo lugar, esta ley, y como el propio Fondo Monetario Internacional acaba de reconocer en un informe reciente, esta ley lo que está haciendo es obligar a que se procedan con recortes económicos que lo único que van a conseguir, aparte de destrozar el estado del bienestar, va a ser empeorar la actividad económica y, por lo tanto, llevar a un descenso de los ingresos públicos, lo cual, paradójicamente, va a incrementar el déficit, o por lo menos seguro que no lo va a reducir. Y no hablo de teoría, estoy hablando de que observemos las experiencias históricas más recientes: Grecia o Portugal. Portugal, después de un año de recortes, crece al menos 1,6 y se prevé que crezca el año que viene a un menos 3% o más. Y Grecia, después de 2 años de recorte, el déficit se ha disparado un 15%. Por lo tanto, vamos a seguir el camino de Grecia y de Portugal, y esta ley lo único que hace es marcar el mismo rumbo y, por lo tanto, vamos a llegar al mismo sitio. Pero además, esta ley orgánica es todavía más papista que el Papa, porque lo que está haciendo realmente es ser todavía más riguroso y más férreo que lo que propone la propia Unión Europea. Lo que esta ley está llamándonos, en realidad, también es a volver a los criterios de Maastricht: el 3% en el déficit, el 60% en la deuda pública. ¿Por qué? Pues porque en ese punto es normal, comprendemos y compartimos con el Partido Popular y con el resto de los partidos, seguro, este razonamiento. La deuda es un instrumento complejo. Es un instrumento complejo porque tiene aspectos positivos y aspectos negativos. La deuda posibilita que las entidades económicas, como las empresas, puedan operar más allá de su potencial. Pueden operar más allá de su potencial y, por lo tanto, pueden obtener, si la inversión es adecuada, suficiente dinero para devolver esa deuda. Lo mismo le pasa a los Estados. Pueden endeudarse y proyectar inversiones que, si son adecuadas, van a permitirle devolver la deuda en el futuro. Por lo tanto, hasta cierto umbral, la deuda es buena. Pero también es cierto que, pasado un determinado umbral, la deuda se convierte en un mecanismo muy peligroso, un mecanismo que nos puede hacer entrar en un círculo vicioso que nos lleve a la destrucción, bien de empresas, bien de familias, bien del Estado. Por eso, el Banco Internacional de Pagos, una institución internacional claramente, no, por lo menos, evidentemente, no progresista, pues lo que ha determinado es que el umbral adecuado para los Estados es con una deuda del 85% sobre el PIB. Fijaros que en realidad es mucho más moderada que lo que pide Maastricht. Entonces, lo que estamos es atendiendo a un proyecto de ley demasiado riguroso, demasiado férreo. Pero además, una cuestión: esta problemática sobre la deuda no se circunscribe únicamente a los Estados, porque esta ley solo habla de los Estados y de la administración pública como el problema de la deuda. Pero es que resulta que en el año 2007 la deuda de los Estados era del 50% sobre el PIB de España, la deuda de las empresas del 100% sobre el PIB,
y la de los hogares del 200%. Entonces, ante lo que estamos es aunque esta ley no va al corazón del problema, que es el endeudamiento privado. Y termino con este razonamiento. Esta ley lo que hace es constreñir a las finanzas públicas, obligarles a meterse en un corsé que les impide seguir operando con el margen suficiente para reactivar la economía. Pero a la vez que esto sucede, está sucediendo otro fenómeno paralelo, y es que el Estado está absorbiendo todos los costes de la crisis. Y si se dan esos dos fenómenos de forma paralela, que el Estado se hace cargo de los costes de la crisis y que el Estado no tiene margen de maniobra, ante lo que estamos en esta ley es ante una palanca que va a destrozar el estado del bienestar, porque impide a los estados actuar, pero a la vez, evidentemente, está absorbiendo el coste. Por lo tanto, evidentemente, lo único que hace esta ley es obligar a las diferentes administraciones públicas a efectuar recortes que van a destrozar el estado del bienestar. Y esta es la realidad de esta ley orgánica. Nos lleva al precipicio de Grecia y de Portugal, y además es una palanca que se va a utilizar para ir desmantelando poco a poco el estado del bienestar, la sanidad y la educación. Y esto no es teoría, lo estamos viendo con los recortes del Partido Popular, lo estamos viendo con los recortes de Grecia y de Portugal y de tantos otros países que, a pesar de hacer recortes, no hacen sino ir cada vez más rápido hacia el precipicio. Por lo tanto, nuestro grupo es consciente de esta realidad y va a votar radicalmente en contra de este decreto, de este proyecto de ley orgánica, que es la continuación, insistimos, y ya aparece muy bien señalado, del pacto del PP y del PSOE el año pasado, y que claramente deja entrever quién es quien realmente está mandando en la elaboración de este tipo de proyectos, esos llamados mercados financieros, esas grandes empresas y esas grandes fortunas para las cuales está hecho ad hoc este proyecto de ley, y que de hecho se circunscribe perfectamente y aparece muy bien descrito que antes se dedica, todos los gastos públicos se van a dedicar prioritariamente al pago de esos mercados financieros. Así las cosas, advertimos que este proyecto de ley lo único que va a hacer es encaminarnos más deprisa al precipicio griego, al precipicio del drama social y al precipicio de un decrecimiento económico que va a hacer que los gobiernos justifiquen de forma inapropiada la destrucción de las conquistas sociales que tanto esfuerzo y tiempo nos ha costado conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió tiene la palabra el señor Sánchez.